Vamos a darle a grabar. Y con esto comenzamos con la clase de la tarde, cuyo guión tenemos aquí. Estábamos trabajando con la determinación de los dos elementos dobles en formas superpuestas, que es lo que hemos dejado, el último problema que hemos dejado esta mañana, que vamos a hacer en la pizarra. Y luego vamos a empezar con el tratamiento proyectivo de las cónicas. Primero vamos a ver qué datos necesitamos para determinar una cónica y qué tipos consideramos datos simples. Luego veremos la definición puntual y la definición tangencial de la cónica, que son definiciones una dual de la otra. Luego veremos qué son datos híbridos y veremos resolución de problemas de determinar de tangentes en puntos conocidos, determinar de puntos de tangencia en tangencias conocidas, determinación de intersecciones, determinación de tangentes exteriores y por último veremos otra manera de tratar las cónicas como elementos superpuestos. A esto no creo que lleguemos durante la clase de hoy, pero bueno, lo podemos intentar. Lo último que estábamos viendo antes de acabar, que no ha terminado de salir del todo, es, si os fijáis aquí en los apuntes, estábamos hablando de que cuando nosotros estamos hablando de unas cónicas superpuestas, ¿por qué no me...? Vale. Estamos hablando de unas circunferencias superpuestas, perdón, tenemos aquí una serie ABC y otra serie A'B', y lo que decíamos es que podemos determinar el eje proyectivo de esas dos series de manera habitual y determinamos de manera trivial los puntos dobles. Si pinchamos aquí, vamos a este GeoGebra en el que una vez más podemos ver la determinación de estos puntos del eje proyectivo, determinamos el eje proyectivo y determinamos cuáles son los puntos dobles de esas series superpuestas, ¿vale? Exactamente igual que veíamos antes. Pero fijaros que también tenemos el problema dual. Nosotros lo que decíamos, tengo aquí tres rectas, tengo esta recta A, esta recta C y esta recta B, y tengo A', B' y C', y podemos decir, bueno, pues aquí tenemos AB' con BA' me da esta recta, esto es A'C con CA' me da esta otra recta, eso me determina de manera unívoca el centro proyectivo. Por comprobar puedo ver que efectivamente C'B y BC' también me da otra recta que pasa por el centro proyectivo, y en este caso tenemos que los elementos dobles en esta proyectividad superpuesta sobre la circunferencia son las dos rectas que son tangentes a la circunferencia y que pasan por el centro proyectivo. ¿Vale? Vuelvo un momentito a los puntos que se ven mejor. Fijaros que la existencia de puntos dobles o no depende de la posición relativa de los elementos. Si yo tengo estos elementos colocados de tal manera que, a ver si lo logro hacer por aquí, vale. Si yo tengo colocados estos elementos de tal manera que el eje proyectivo, al determinarlo, me queda exterior a la circunferencia, pues eso quiere decir que en este caso la proyectividad que yo tengo aquí, ABC, ABC, es una proyectividad elíptica y no tiene puntos dobles. Si logro hacerlo tangente, que ya será casualidad, ahí más o menos, aproximadamente, tendré una proyectividad parabólica y justo en ese punto pues tendré los dos puntos dobles uno encima del otro. ¿Vale? Esto es lo que os estaba intentando contar antes en la pizarra, pero por la posición de los elementos no me quedaba exactamente claro. Al final funcionaba exactamente igual, si los puntos se me van al infinito, las cosas funcionan sin más. Pero bueno, lo vemos así con el GeoGebra, que podemos mover los elementos de sitio y es más fácil que me queden las cosas donde yo quiero. ¿Vale? Entonces vamos a ver el siguiente problema. No sé si estáis viendo ya todos la pizarra o no. Parece que a mí se me ha quedado... Sí. Es que a mí la tablet se me ha quedado enganchada, con lo cual no veo lo que se ve. Pero vale, el siguiente paso es eso. Vamos a utilizar esta idea de poder irnos a una forma de segunda orden para utilizar el problema de determinación de los dos puntos dobles en una serie superpuestas. ¿Vale? Entonces, el enunciado que tenemos es este de aquí. Tenemos estas series superpuestas que tenemos aquí abajo y tenemos que intentar ver... un segundito a ver si me veo mejor. Tenemos que intentar ver cómo resolver ese problema. Y lo que os decía, este es un problema con dos soluciones, por lo tanto yo no lo puedo resolver simplemente trabajando con rectas, sino que me tengo que ir a una circunferencia. Entonces, pues tengo aquí ya la circunferencia hecha y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un vértice dentro de esta circunferencia y lo que vamos a hacer es proyectar nuestras series superpuestas en S igual a S'. Tengo aquí esta recta S, que es exactamente igual a S',
y lo que vamos a hacer es proyectar desde un punto de la circunferencia para obtener dos haces superpuestos. Seccionaremos esos haces con la circunferencia para obtener dos series superpuestas sobre la circunferencia y utilizaremos esas series para determinar los puntos dobles, ¿vale? Bueno, pues este problema es un problema en el que la determinación de esta circunferencia, dónde la coloco y cómo la coloco, y la determinación del punto de la circunferencia que yo escoja como vértice son fundamentales, porque dependiendo de cómo coloque yo las cosas, la solución me puede quedar muy fácil o muy complicada. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros siempre? Nosotros estamos buscando siempre que los puntos sobre la circunferencia me queden lo más esparcidos posibles, ¿vale? Si los puntos me quedan lo más esparcidos posibles, entonces es fácil trazar. Si yo pongo esta circunferencia muy pequeñita y coloco el vértice aquí arriba, todos los puntos A, B, C, C', B', A' me van a quedar colocados unos encima de otros y eso va a hacer que sea muchísimo más complicado trabajar bien con esta circunferencia. Entonces, aquí hay dos recomendaciones que os hago yo. Podéis hacer, si esta es vuestra serie S igual a S', podéis hacer una circunferencia que esté más o menos cerquita y proyectar desde un vértice que esté en la parte inferior. Esto separa de una manera bastante razonable los puntos, ¿vale? Es una manera de trabajar, que es lo que voy a hacer yo ahora. U otra opción, simplemente si tenéis esta serie S igual a S', es que cojáis una circunferencia y os planteéis la circunferencia montada encima. Así, ¿vale? Si os planteáis la circunferencia montada encima y colocáis un vértice aquí, pues os va a pasar lo mismo. Podéis proyectar los distintos puntos que tengáis sobre vuestra serie S igual a S' y los puntos aquí os van a quedar razonablemente separados y va a ser más o menos fácil trabajar, ¿vale? Esto es un poco a voluntad. Tenéis que probar, hacer varios ejercicios y ver cómo os gusta mejor cómo queda. Tenéis también, este problema lo tenéis resuelto en GeoGebra, con lo cual en el GeoGebra podéis mover la circunferencia y a partir de ahí elegir cuál de las opciones os parece más cómoda. Entonces, yo voy a escoger aquí este vértice de aquí, V, y sobre este vértice voy a proyectar aquí este rayo C, que me va a dar este punto que voy a llamar aquí C'1, este rayo B, que me va a seccionar aquí en este punto B'1, y este rayo A, que me va a determinar aquí este A'1. Y de la misma manera, no sé si se... Vale, no, lo he hecho un poco demasiado grande y no me entra en el encuadre, pero veis que lo único que estoy haciendo es proyectar desde el vértice V los puntos A, B y C para obtener los rayos A, B y C, y luego estoy seccionando con la circunferencia para obtener A'1, B'1 y C'1. Y el proceso de resolución es coger aquí C igual a C', que como hemos dicho, técnicamente es cualquiera, pero más me vale que coja uno por inteligencia. Punto número 2, cojo aquí un vértice V que sea igual a V', ¿vale? Donde este V es igual a V'. Y el paso número 3 es A', B', C', A, B, C. Y el paso 4 es obtener A'1, B'1, C'1 y sus correspondientes A'1, B'1 y C'1, ¿vale? Bueno, sigo aquí proyectando y seccionando y digo, pues desde V' proyecto C y obtengo este rayo C' y aquí C'1'. Tengo este rayo B' y su punto correspondiente B'1'. Y a ver si logro que entre más o menos bien. Este rayo A' y su punto A'1'. ¿Vale? Ya tenemos nuestras series superpuestas sobre la circunferencia, C igual a C', de tal manera que tenemos A'1', B'1', C'1', A'1, B'1, C'1. ¿Vale?
Bueno, otra recomendación que os voy a hacer de cara a operar con estos problemas, ya estamos empezando a entrar en los problemas en los que tenemos demasiadas cosas dando vueltas, en el sentido de que acabamos de empezar el problema y ya tenemos esto lleno de líneas y puede ser un poquito complicado darse cuenta qué es lo que está pasando. En ese sentido, hay una manera de hacer la grafía de lo que estamos haciendo aquí que puede resultarnos más cómodo. Y es que si yo tengo aquí, por ejemplo, mi S igual a S' y tengo mi circunferencia y yo estoy proyectando mi serie, una de las cosas que me gusta hacer a mí cuando yo estoy haciendo un problema de estos es las rectas simplemente indicarlas así. En vez de pintarlas enteras, yo simplemente pinto así y digo, vale, pues a este punto A le corresponde este punto a su 1 y esta recta a su 1. Voy a utilizar este. Y lo que hacemos es, hago un segmentito aquí para indicar qué es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Saco aquí este segmentito y decir, vale, pues este punto B, proyecto sobre este vértice V y al terminar aquí, saco este B sub 1. En vez de pintar las rectas completas, solamente pinto los segmentos de las rectas que me hacen falta. ¿Vale? Y de esa manera dejamos el centro del dibujo un poquito más limpio para poder seguir trabajando. Yo en la pizarra, evidentemente, puedo borrar las cosas aquí que me molesten y entonces pues ya no tengo ese problema, pero vosotros cuando estéis trabajando en el trabajo, en el examen o lo que sea, estáis con el lápiz, pues si empezáis a borrar esto se enguarrina enseguida, ¿vale? Entonces, como estábamos diciendo, yo ya he llegado aquí a estas series que están en una forma de segundo orden, que es la circunferencia C igual a C', y tenemos una relación proyectiva entre ambos. Así que lo único que tengo que hacer es determinar 5. Yo lo que quiero determinar ahora es cuál es el eje proyectivo entre C y C'. ¿Vale? Los voy a pintar en los colores adecuados. A esta C la voy a poner en verde y C' está ahí. Entonces este es el eje proyectivo entre C y C'. Eso es lo que yo quiero determinar. Y la metodología para determinar eso es exactamente igual que siempre. Lo único que tengo que hacer es coger parejas de letras. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo llego y digo, pues tengo AB' y BA' se cortan en un punto que yo voy a llamar AB. Pues A'B, tengo aquí BA' y AB', y casi acierto, se cortan en este punto de aquí, AB. Yo ya tengo ahí un punto de mi eje proyectivo. Fijaros que en el momento en el que ya tengo este punto del eje proyectivo, ya sé que el eje proyectivo está por aquí dentro, con lo cual yo ya sé que mi eje proyectivo, al tener que pasar por el punto AB va a tener que cortar a la circunferencia CC', con lo cual yo ya sé que mi problema va a tener dos soluciones, así a priori. Esto lo podría haber dicho también directamente por el hecho de que estas dos series son discordes. ABC crece en esta dirección, A'B', crece en esta dirección. Eso quiere decir que necesariamente las series, al ser discordes, tienen que ser hiperbólicas y van a tener dos puntos dobles, ¿vale? Pero siempre está bien saber cuántas soluciones va a tener mi problema antes de trabajarlo. Hemos trabajado con A y con B, vamos a trabajar ahora, por ejemplo, con A y con C. AC' y CA' se cortan en un punto AC. A' con C me da esta recta AC', C' con A me da esta recta AC' y esto me determina aquí el punto AC. ¿Vale? Y estos dos puntos pertenecen a mi eje proyectivo, con lo cual el eje proyectivo entre C y C' está determinado. ¿Alguna duda hasta aquí?
Bueno, pues como hemos visto antes, estos puntos de aquí, D sub 1 igual a D1' y D sub 2 igual a D2', son los puntos dobles de las series superpuestas sobre las circunferencias. Si yo proyecto, sería el punto 6, y ahora lo que decimos es que la intersección entre el eje proyectivo, intersección con mi circunferencia C igual a C', esa intersección es igual a D sub 1 y D sub 2, a los dos puntos dobles en la circunferencia, en las series superpuestas sobre la circunferencia. Paso número 7, proyecto desde el vértice V y V', y esto me determina este rayo D sub 1 igual a D sub 1', y este rayo D sub 2 igual a D sub 2', ¿vale? Esto me da D sub 1 y D sub 2. Y por último, si yo secciono con la serie S igual a S', obtengo los puntos dobles que me estaban pidiendo, que voy a llamar aquí D solución 1 y D solución 2. ¿Visto cuál es el proceso? Obtengo... Yo tengo una duda. Dispara. Lo que hemos hecho en este ejercicio ha sido establecer una relación proyectiva entre SS' y CC', ¿no? Claro. A base de utilizar, es decir, yo cojo... Venga, voy a escribirlo. Lo que estoy diciendo es S es proyectivo con V, con el haz, ¿vale? Hago una proyectividad entre S y el haz, y exactamente al mismo tiempo hago una proyectividad entre S', que casi lo he puesto en el mismo color, son distintos grados de azul, pero tampoco sé si se ve en la cámara. S' es proyectivo con V'. Y claro, como S es proyectivo con S, pues también V es proyectivo con V'. Y ahora lo que hacemos es decir, bueno, pues esto lo proyecto una vez más y V hago una proyectividad con la circunferencia C y V' hago una proyectividad con la circunferencia C', que estas dos están una encima de la otra, exactamente igual que estos dos están uno encima del otro y exactamente igual que estos dos están uno encima del otro. ¿Vale? Entonces tenemos una relación proyectiva entre absolutamente todo y lo que decimos es los elementos dobles en esta proyectividad superpuesta coinciden con los elementos, o sea, son equivalentes a los elementos dobles en esta proyectividad superpuesta y son equivalentes a los elementos dobles en esta proyectividad superpuesta. Proyectividad superpuesta de series, proyectividad superpuesta de haces, proyectividad superpuesta sobre la circunferencia. Y es en la circunferencia en la que yo puedo determinar esos dos elementos dobles. O sea, lo que hemos hecho aquí ha sido parecido a cuando teníamos dos series superpuestas, que una de las rectas la poníamos paralelas para trabajar con ella y luego lo devolvíamos. O sea, digamos que la circunferencia la hemos usado más o menos en el mismo sentido. En cierto sentido, estás haciendo algo parecido. Tú tienes aquí dos formas que están colocadas una encima de la otra y tú no puedes operar con esas formas directamente. Entonces, en el caso anterior, efectivamente, cuando tú la estás separando, lo que haces es hacer una proyectividad con otra forma que es proyectiva con la anterior, que es la serie paralela, trabajas sobre ella y luego devuelves. Aquí estás haciendo algo parecido, pero efectivamente tienes que ir a una forma de segundo orden para poder determinar los elementos dobles. Filosóficamente es algo parecido. Estás haciendo una forma auxiliar, en este caso de mayor orden, para poder resolver el problema. Vale, y una última cosa. Los puntos DS1 y DS2, ¿no serían DS1', DS1 y DS2', DS2? Sí, lo que pasa es que soy un vago y no me apetece escribir tanto. Ah, vale, vale. Vale, gracias. DS1', DS2'. Venga, muchas gracias por obligarme
Todo está bien, joder, obligarme, si me paso de vago y escribo menos de lo que toca, llamarme la atención y obligarme a que haga las cosas bien, que eso redunda en vuestro beneficio. ¿Alguna pregunta adicional con este problema? Venga, Perdone, yo dime, tengo uno. dispara. Yo he hecho el ejercicio y lo he intentado hacer de la otra forma, entonces se me cortan fuera. Ah, con O esta de sea, aquí, con la que he puesto con la sí, circunferencia por el otro lado. no ¿El que, significa nada, ¿no? el que se te corta fuera? ¿El eje proyectivo te queda fuera de la circunferencia? No, por ejemplo, si uno B con A' y A' con B, se me Vale, corta fuera. eso no pasa nada. Tú fíjate que aquí, si yo empleo la tercera combinación que me queda, que es B con C, yo debería tener B'C y B'C y C'B me da un punto que me tiene que quedar dentro del eje proyectivo, pero me tiene que quedar, espera que bajo esto un poquito, lo que estoy diciendo es que B'C y C'B, no, este sí que lo he hecho. A mí también me quedan los tres dentro. Si has colocado estos tres puntos A, B, C y aquí has puesto C', B', A', de esta manera debería quedarte todo dentro, porque esto está colocado para que sea todo, son series discordes y son series completamente separadas y te quedarían los tres puntos. Si has bailado alguno de estos puntos de lado, entonces ya te puede quedar todo donde sea. ¿Vale? Vale, sí, gracias. La cuestión es que da igual, si te quedan los puntos en el exterior, mientras te queden en algún sitio al que puedas alcanzar, y cualquier problema que te pongamos nosotros para esto, si, hombre, a lo mejor te ponemos un problema sin solución y que nuestro objetivo sea que nos digas que no tiene solución. Hasta a tales extremos de maldad hemos llegado. Pero cualquier problema que hagamos, mínimo una o dos de los puntos los haremos para que caigan dentro, para que de alguna manera seáis capaces de resolverlo, ¿vale? Porque si no, no vais a ningún lado. Entonces es cuestión de cómo has colocado tu enunciado, que has tenido un poquito más de mala suerte, ¿vale? Con un poco de suerte en un ejercicio de verdad, el enunciado está puesto para que las cosas no se te vayan mucho de madre. ¿Alguna duda más? Vale. Pues venga, estas son la determinación de los dos puntos dobles en una serie superpuestas. Vamos a hacer el problema dual. Si queréis hacer pantallazo, tenéis 2 segundos antes de que borre. 1, 2, 3, borro. Y ahora quiero que penséis vosotros, que me digáis vosotros cómo resolveríais este problema. Es decir, primero vamos a enunciar el problema dual. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Pues aquí lo que teníamos eran dos series superpuestas. El problema dual serán dos haces superpuestos. Y tenemos que de alguna manera llegar hay algunos de estos que se agarran que da gusto. Vale, aquí lo que tenemos es sustituimos puntos por rayos y unas por unos y ahí nos encontramos con unos haces superpuestos. No encuentro el negro. Vale. Determinación de los dos rayos dobles de unos haces superpuestos. ¿Vale? Planteamos el problema y lo que vamos a decir es, bueno, pues exactamente igual que antes. Mira, ya he encontrado el negro. Yo tengo aquí un vértice V. Dentro del vértice V tengo A, B y C. Y encima de él tengo un V', donde, y le voy a poner discorde para que esto me quede medio bonito, A', B' y C'. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Venga. Conferencia. Una circunferencia. Fijaros que normalmente no caéis. Este año yo creo que os lo he recalcado demasiadas veces, muchas suficientes veces, el hecho de que estábamos utilizando un haz intermedio. Fijaros que si yo directamente utilizo una circunferencia, y la voy a intentar hacer bonita, utilizo una circunferencia que contenga al vértice V igual a V', ahí medio bien. ¿Se ve algo? Sí, ¿no? Sí. Si yo cojo esa circunferencia de ahí y yo secciono los dos haces con esa circunferencia, donde, insisto, es fundamental, cojo aquí una circunferencia C que pertenece a V igual V'.
Fijaros que esto es exactamente igual que el problema anterior, pero trabajando menos. Ya lo tengo directamente sin necesidad de... O sea, lo único que he hecho ha sido ahorrarme un paso de proyectar y seccionar. ¿Vale? Con lo cual, lo único que tengo que hacer es seccionar estos dos haces con mi circunferencia, determinar las series superpuestas sobre la circunferencia, determinar el eje proyectivo de la serie superpuesta sobre la circunferencia y a partir de ahí determino los puntos dobles y a partir de ahí de los rayos dobles. Votación rápida. ¿Lo hago o no lo hago? Sí, por favor. Estaba dejando que en el chat que votarais un poquito. Vale, va ganando mayoritariamente el lo hago. No, tampoco mayoritariamente, es una relación 2-1. Vale, pues venga, lo hago entonces. Vale, ya está 4-1. ¿Qué hacemos ahora? Ya tengo mi circunferencia. Ahora lo que hago es secciono. Y obtengo ABC, A, B y C. Y obtengo también, o sea, secciono y de esa manera obtengo, mejor dicho, y secciono. Y esto porque ahora se ve de un color tan claro. Lo voy a poner así. Oh, joder. B', B' y C'. ¿Vale? Da igual dónde esté el centro de la circunferencia, ¿no? Sí, lo único que tiene que ir esta circunferencia es que V y V' pertenezcan a ella. Mientras Vale. haga eso, escoge el que sea. Hombre, si los haces te los he dado hacia abajo, coloca la circunferencia hacia abajo para que estas intersecciones sean triviales. Si colocas la circunferencia por ahí arriba, vas a tener que alargar todas las rectas para que te corten bien. Pero por Vale. lo demás, la que te dé la gana. Una vez más, con el criterio de que lo que buscas es que los puntos estén lo más esparcidos posible. Me encanta que hagas este tipo de preguntas, por cierto. Si yo tengo este problema así, que era como lo tenía colocado, si yo cojo una circunferencia auxiliar, por ejemplo, que quede de este estilo, fijaros que aquí las intersecciones de estos tres puntos de las rectas negras me quedan todas montadas una encima de otras, me quedan todas muy juntitas. Las azules quedan bien, me quedan separadas, pero las negras me quedan todas muy juntas. Entonces, tu objetivo aquí a la hora de coger esta circunferencia auxiliar cualquiera debería ser intentar que esa circunferencia te dé unos puntos lo más esparcidos, separados y cómodos posibles. Muy buena pregunta. A', B', C', exactamente igual que siempre. Dime. Perdona, ¿y podrías tener algún rayo de esos tangente? Claro, y no hay ningún problema. Si tú tienes un rayo que es tangente, fíjate que esto es un proceso de paso al límite. Me alegra que hagas esta pregunta porque lo vamos a ver un poco más adelante. Imagínate que yo tengo esta circunferencia y tengo aquí mi vértice V. ¿Vale? ¿Estoy dentro de encuadre o no se ve nada? Sí, estoy dentro de encuadre, ¿no? Y yo tengo este rayo de acá, cuya intersección, este x1, es este punto x1. Si yo ahora este rayo lo voy moviendo para acá, lo voy sacando, fijaros que cuando está un poquito más fuera, voy a tener este x2 y la intersección va a ser este x2. El paso al límite, el caso límite de esto, va a ser tener este rayo x3 o xn que es tangente, en cuyo caso el punto x3 coincide con el propio vértice. ¿Vale? Si una recta te queda tangente a la circunferencia, sigue teniendo dos intersecciones con esa circunferencia, pero las dos me caen una encima de la otra. Si un rayo te queda tangente a la circunferencia por el vértice, el punto de corte es el propio vértice también. ¿Visto? Creo que ha sido Alejandra la que ha... Sí, sí, sí. Que es la única que tienes foto y entonces puedo ver cuando se desactiva el micrófono y sé quién pregunta. El resto no veo quiénes sois. Vale. ¿Viste esa idea? Entonces, una vez yo tengo esto, a partir de aquí ya es seguir trabajando como siempre. Pues puedo coger A con B, que me va a quedar medio bien, y llego aquí y digo AB', BA', todo exactamente igual, me da un punto AB. AB', voy a poner esto que se ve mejor, B con A', me da este punto AB. Otro color diferente y voy a coger, por ejemplo, B con C, que me queda bien. Este no lo he usado muchas veces, voy a utilizar este. BC'
con B'C me da el punto BC. Os reconozco que cuando sigo aquí la nomenclatura de decir cuál es el prima y cuál no, no tengo una nomenclatura muy consistente en el sentido de que no simplemente los cojo por orden alfabético y luego muevo las primas, sino que lo pongo un poco pues como me sale del alma en cada momento. Probablemente tener una nomenclatura consistente pues ayude a que las cosas no sean tan confusas, pero en el fondo da igual cómo lo hagáis, ¿vale? Mientras aquí pongáis de manera clara que esto va entre B y C' y esto va entre B' y C, que le llaméis Manolo o le llaméis Benito, me va a dar exactamente igual. Esta entonces va a ser BC', esta de aquí va a ser B'C, este punto de aquí va a ser el punto BC, esto me determina de manera unívoca y fíjate que además en este caso a mí me ha quedado como habías preguntado tú, Alejandra, y a mí mi eje proyectivo, que es la que me está relacionando la circunferencia C exactamente igual a C', ¿vale? Esta circunferencia que está aquí colocada encima, esta circunferencia, este eje proyectivo entre C y C', me queda ese. Y me queda, pues si no me pasa por el vértice, me pasa extraordinariamente cerca del vértice, ¿vale? De tal manera que aquí yo tengo D1 igual a D1', y me queda esto, voy a suponer que me queda encima, insisto, esto es una posición particular. A mí me queda aquí encima. Si a vosotros os queda más a la izquierda, pues os queda más a la izquierda. Lo único que estáis haciendo es determinar la intersección del eje proyectivo con la circunferencia. Os caiga donde os caiga. Mi caso de posición particular en el que me quede encima del vértice no es más que eso, un caso particular. D2 igual a D2'. Por cierto, me he comido aquí lo de escribir los pasos. Este era el paso 3, el paso 4 es la determinación del eje proyectivo, el paso 5 es la intersección entre el eje proyectivo y la circunferencia C igual a C', que te determina los puntos D1 igual a D1' y D2 igual a D2'. Y el paso 6, que es fundamental, no me puedo dejar el paso sin terminar, es proyectar desde los vértices para obtener D1 igual a D1' y D2 igual a D2'. Insisto, en este caso en particular a mí como me ha salido, esta recta me coincide y esta recta me queda tangente. Pero es una posición particular. De manera general, lo que me va a pasar aquí, lo voy a hacer un poquito más abajo, es que yo ya he determinado mi eje proyectivo, me queda por aquí, mis vértices originales estaban por aquí en algún otro lugar, V igual a V', y a partir de los puntos dobles, D1 y D2, obtengo los rayos dobles D1 y D2, ¿vale? Esto es lo que pasa siempre. Esto es una posición particular de cómo me ha quedado a mí la solución, ¿vale? No confundamos una cosa con la otra. ¿Visto? Que es exactamente el mismo problema, pero con dos pasos menos. No tengo que proyectar originalmente sobre este vértice porque ya lo tengo y no tengo que al final volver a seccionar estos rayos con la base S y S' que tenía. ¿Alguna duda? Yo sí. Dispara. ¿Por qué ha dado un eje proyectivo, no un centro proyectivo si estamos en ACs? No, fíjate que aquí yo tengo estos puntos. Fíjate que este eje proyectivo es entre la circunferencia C y C', y en C tú tienes A, B y C, y en C' tú tienes A', B' y C'. ¿Vale? Vale, gracias. A ver, te voy a responder algo que no me has preguntado. Concéntrate gravemente en lo que te voy a decir, aunque no sea lo que tú me has preguntado. Y te digo, tú aquí, en vez de haber trabajado con estos puntos en la circunferencia, podrías haber trabajado con las rectas tangentes acá. Haber sacado efectivamente un centro proyectivo de esos haces, que son el haces de circunferencias tangentes, y luego haber sacado las dos rectas que sean tangentes de ese centro proyectivo a esa circunferencia. Pero es que aquí hacer el problema completamente dual y hacerlo todo dual es un dolor de cabeza innecesario. Directamente aquí estás obteniendo estas series, aquí este ABC es una serie sobre la circunferencia C y este A', C' es otra serie sobre la circunferencia C', que coinciden una con la otra,
y de esa manera pues lo que vuelves a obtener es un eje y ya está. ¿Vale? Vale, sí, sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más? Tengo esto, lo de actividad aquí que tengo, simplemente son todas las votaciones que tenemos. Los lo hago y no lo hago, que al final la votación ha quedado 31-4. Así que el que ha dicho que no quería que lo hiciera, los que no queríais que lo hiciera habéis votado muy rápido, pero se os ha superado el número de manera muy acelerada. Y lo que os quería decir es, en primer lugar, fijaros que este problema también lo tenéis hecho aquí, tanto un problema como el otro, el de las series superpuestas en rectas, que además es el GP25, lo haremos, probablemente lo repetiré mañana en pizarra, porque suele que siempre me toca repetirlo. Y estáis viendo lo que estoy compartiendo, ¿no? Esperemos que sí. Y aquí también lo tenéis hechos por pasos, ¿vale? Circunferencia cualquiera, vértice de la circunferencia, los dos haces y lo que os decía, jugad aquí con la posición de esta circunferencia para aseguraros que las cosas os quedan bien. Esta posición es una caca. Esta posición pues es medio buena. Esta posición de acá, a lo mejor, a ver si puedo... Sí, puedo mover. Hijo de la gran, le he dado al botón de reiniciar sin querer. Lo que estaba diciendo. Esta posición de acá en la que muevo este centro y lo coloco aquí abajo, pues también puede ser una posición bastante razonable. Series de segundo orden, eje proyectivo, eje proyectivo, eje proyectivo, puntos dobles, series dobles. Y tenéis en los haces y en las series. Y lo tenéis también el problema dual, que lo tenéis aquí también enlazado, que es exactamente igual para los haces, no tenemos que trabajar nada más. ¿Vale? Una pregunta. Dispara. ¿Podríamos haber hecho la circunferencia sin que pasase por el vértice? No, fíjate que en el momento en el que tú coges necesitas que tu circunferencia cualquiera pase por el vértice. ¿Por qué? Porque necesitas que las secciones de cada haz con la circunferencia sean únicas. La recta se corta 2 veces con la circunferencia, pero uno de los cortes es siempre el vértice V, así que ese no cuenta. Lo que te importa es dónde está el segundo corte. Entonces, si tú coges una circunferencia que no contenga los vértices, pierdes la unicidad, que es uno de los postulados que te he dicho que necesitas cumplir. Ah, vale, vale. ¿Vale? Entonces, siempre como necesitas unicidad, necesitas que tu vértice pertenezca a la circunferencia. Importantísimo eso. Vale. Venga. Siguiente cosa que vamos a hacer. Demostramos esta mañana, no sé si vosotros lo veis, porque, o sea, ¿estáis viendo un GeoGebra distinto o estáis viendo el... o sea, ¿veis cómo el ratón se mueve? Sí. Vale, es que mi tablet que empleo yo para ver se ha quedado completamente congelada y no veo nada, pero bueno. Demostramos esta mañana que porque si yo tengo estos dos haces colocados sobre esta circunferencia, como aquí lo que tengo son una serie de arcos capaces, las razones simples, de hecho los ángulos son idénticos, las razones simples también son idénticas y yo puedo establecer una proyectividad entre estos elementos, ¿vale? Entre el haz V y el haz V'. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a ir al espacio, ¿vale? Yo voy a coger estos dos haces, voy a coger un vértice y voy a tener un cono que voy a colocar ahí. ¿Vale? Ahí tengo mi cono infinito. Vale, pues si os fijáis, si yo cojo este vértice V y el vértice del cono, cada una de estas rectas se corresponde con un haz de planos. Voy a tener los planos que contienen a V, contienen al vértice del cono, contienen a los puntos A, B y C. Yo lo que tengo aquí es un haz de planos. Y vuelvo a tener aquí lo mismo con V', tengo otro haz de planos V'. Esto parece un sin Dios, no os lo voy a negar, pero la cuestión es que yo lo que quiero que os fijéis es que aquí en el espacio tengo una relación, una vez más, proyectiva entre esos haces. Si yo ahora cojo y corto este cono por un plano oblicuo cualquiera, ¿vale? Y me fijo lo que está pasando en el plano oblicuo, lo mismo que yo era capaz de decir en la circunferencia sobre V y V' en la circunferencia, lo puedo decir en este plano oblicuo sobre V, V' y todos estos puntos que están colocados en esta cónica. En este caso la cónica es una elipse y lo que os digo yo es, bueno, pues si yo tengo dos vértices colocados en una cónica, los haces proyectivos que tengo sobre V1 y V2 me definen puntos de la cónica. Si yo ahora muevo ese punto A, de tal manera que se cumple esa relación proyectiva entre los puntos, en este espacio que yo tengo aquí,
este punto A' se va moviendo sobre elementos de la cónica. Es decir, existe una relación proyectiva entre todos los puntos de una cónica. ¿Vale? Y eso me va a permitir ahora hacer lo siguiente que vamos a hacer, que es el tratamiento proyectivo de las cónicas. Vamos a verlo, borramos por aquí y lo que hacemos es hablar del tratamiento proyectivo de las cónicas. ¿En qué consiste el tratamiento proyectivo de las cónicas? Mientras voy borrando. El tratamiento proyectivo de las cónicas es en coger todos estos problemas que hemos ido resolviendo hasta ahora de determinación de homólogos en dos haces proyectivos o determinación de homólogos en dos series proyectivas y todas esas cosas, les vamos a dar una explicación acerca de cómo funcionan las cosas en las cónicas. Vamos a determinar tangentes en las cónicas, vamos a determinar puntos de tangencia en las cónicas, vamos a determinar intersecciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cogemos el título y ponemos, una vez más, darme medio segundo que desanclo y anclo para ver si logro ver mi pantalla y ver qué tengo dentro del encuadre. En la tablet, correcto. Vamos a ver el tratamiento. Perdona. Sí. Tengo una duda, pero no es sobre la clase ni sobre el temario, es sobre las clases de recuperación. ¿Te la hago ahora o te la hago después? Dispara mientras voy escribiendo y así Vale, avanzas. es que he visto que en los 3 días que tenemos de recuperación de clases vamos Sí. a recuperar 2 horas cada día. Sí. Entonces, ¿cuántas clases hemos perdido? O sea, Pues es que yo creía que habíamos perdido 5 horas, ¿no? Pero no sé. estamos rebañándose ahí media hora extra para trabajar más. Si quieres el último día os doy media hora menos. Ah, no. Si es por saber qué días son O sea, técnicamente los que habíamos perdido. la cuestión es que como delegación no se ha quejado, efectivamente os hemos rebañado media hora extra y no os habéis enterado o no os habéis quejado. En principio estábamos recuperando una semana que son 5 horas y hemos puesto 6 horas de recuperación. Me has pillado. Si quieres que te la devuelva, yo te la devuelvo. ¿Vale? No, si por mí no pasa nada, pero era por saber, más que nada, por saber las clases que habíamos perdido. Sí, hemos perdido 5 horas en principio, creo, porque se perdió una semana entera, ¿no? Se perdió una semana y un día. No lo tengo muy claro. Esperamos, hayamos perdido lo que hayamos perdido, eso es lo que tenemos, ¿vale? E insisto, si queréis hablar con vuestros representantes sindicales y pedirles que tengan media hora menos para recuperar exactamente lo que se perdió, me parece correcto. Venga, entonces, tratamiento proyectivos de las cónicas. ¿Cómo podemos determinar una cónica? Pues vamos a fijarnos cuántos datos simples necesito yo para determinar una cónica, ¿vale? Y voy a coger el finito. Entonces, ¿cuántos datos me definen una cónica? Os he hecho un poquito de spoiler porque os he puesto la figura 3D antes de lo debido, pero venga, ¿cuántos grados de libertad tiene una cónica? ¿Cuántos datos necesito para determinarla? ¿Alguien? Vamos a pensar en la ecuación de una cónica. Ax cuadrado más bi cuadrado más cxy más dx más ei más f igual a 0. Pues en principio parece que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero, como siempre, si yo divido todo esto por f, mientras que tenga la suerte de que f no sea 0, pues esto me da 1, es decir, yo puedo multiplicar y dividir toda la ecuación por un mismo número y me da la misma ecuación, por lo tanto al final yo lo que tengo son 5 parámetros que me definen una cónica. El conjunto de cónicas en el plano está definido con 5 grados de libertad. Y esos datos simples pueden ser o bien puntos de paso o bien tangentes. ¿Vale? Es como definimos una cónica. Entonces, si nosotros tenemos una cónica cualquiera, sin entrar nada más, si yo coloco 5 puntos en el plano, esos 5 puntos me definen unívocamente una única cónica y nada más. ¿Vale? Entonces yo voy a coger, por ejemplo, aquí estos 5 puntos del plano y voy a decir, espera de comprobar que esto me... Sí, a ver si con un poco de suerte me entra más o menos bien. Estos 5 puntos del plano, 1, 2, 3, 4 y 5, me definen una cónica. Y lo que vamos a ver es que si nosotros cogemos estos 4 puntos del plano y les decimos, venga, a este de aquí, en vez de llamarlo 2, 3, 4, 5, a este le voy a llamar A este le voy a llamar B, a este le voy a llamar C,
A este punto de aquí le voy a llamar V'. Y a este de aquí le voy a llamar V. ¿Vale? Tenemos ahí esos 5 puntos del plano. Bueno, pues nosotros lo que tenemos aquí es una serie de haces. Yo tengo aquí este rayo A, este rayo B y este rayo C. No sé si me va a entrar más o menos bien. Voy a poner este V un poquito más a la derecha, ¿vale? Para que con un poco de suerte por lo menos pueda hacer un par de cosas bien. Vale. Y esto me da este rayo A', B' y C'. Yo creo que con esto me debería entrar todo. ¿Vale? Entonces, fijaros que en esta relación que nosotros tenemos aquí, tenemos una relación proyectiva entre estos dos haces y lo que estamos diciendo es donde quiera que se corten dos elementos homólogos, dos rayos homólogos, A', B, B', C, C', etcétera, yo voy a tener un punto de la cónica. ¿Vale? De tal manera que si yo determinara un rayo X y determináramos un rayo X', lo que estaríamos determinando es otro punto de esta cónica que será, pues eso, aquí tendré yo un patatoide elipse por aquí en algún lugar, y si yo determino un rayo B y un rayo B', o sea, un rayo X y un rayo X', un rayo D y un rayo D', lo que voy a hacer es determinar, esto un poquito más abierto, que por lo menos se mantenga la convexidad. Lo que yo haría sería determinar otro punto de la cónica. ¿Vale? ¿Puedes ir escribiendo los pasos, por favor? Vale, de momento lo único que... Vale, te lo compro. Lo que yo estoy diciendo aquí es voy a hacerte una definición formal, ¿vale? Y te estoy diciendo, yo defino la cónica puntual te la defino como el lugar geométrico de puntos donde se cortan rayos homólogos de dos haces proyectivos. ¿Vale? De ahí que se deduce que si yo te coloco V y V', un haz y otro haz que esté en una relación proyectiva, te estoy diciendo la intersección de rayos homólogos A', B', C', esos puntos que yo llamo A, B y C, y te añado también V y también V', pertenecen a una cónica. ¿Vale? Eso es lo que te estoy diciendo. De tal manera, lo que yo estaba diciendo, aquí lo estoy haciendo, voy a hacer simplemente un monillo. Si yo cojo un rayo X, el que sea, todavía no lo he hecho, no lo estoy resolviendo, pero si yo tengo aquí este rayo X y yo determinara de alguna manera, que aquí me lo estoy inventando completamente, este rayo X', yo tendría aquí este punto X que también pertenece a la cónica. ¿Qué pasa? Que para determinar este rayo X y este X' voy a tener que determinar el centro proyectivo de la cónica de los dos haces y utilizar ese centro proyectivo para determinar X y X'. ¿Vale? No lo puedo hacer inventándomelo. De esto de X y X' no lo he entendido muy bien. Lo que yo estoy diciendo es, yo estoy diciéndote que si tú coges dos parejas de rayos, mira, lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer directamente en vez de inventando y ya está. Yo tengo dos haces proyectivos, ¿vale? Vamos a intentar operar con los haces proyectivos y vamos a intentar determinar la intersección de esta recta X con la cónica. Esta recta X se corta con la cónica en un punto V, que es el vértice, y se cortará en otro punto por aquí que yo no conozco. ¿Vale? Entonces, para poder resolver esto, ¿qué necesitamos? Primero, tenemos que determinar el centro proyectivo de los haces V y V'. Necesito determinar eso. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues para eso necesito operar un poquito más. ¿Y qué hago? Pues otra vez más, misma idea. Cojo aquí,
esto se ve como naranja, no me vale. Este marrón, por ejemplo. AB' y A'B se corta en una recta AB que pertenece a mi centro proyectivo. Pues alargo por aquí un poquito y digo A con B'. Tengo este punto de aquí que es AB'. Y luego tengo A' con B. Tengo este punto de aquí que es A'B. Tengo esta recta de acá que es la recta AB que contiene al centro proyectivo. No estoy haciendo nada raro hasta aquí, me estáis siguiendo todos, ¿no? Voy a hacer lo mismo con B y con C, que parece que también me entran. BC' y CB' me dan una recta BC que también pertenece a el dichoso centro proyectivo que yo estoy buscando. ¿Vale? BC', CB', tengo aquí esta recta BC y yo ya tengo determinado el centro proyectivo, que me ha quedado un poquito fuera de encuadre. Ahora ya lo veis. ¿Se ve más o menos? Sí, se ve. Vale, ya hemos determinado el centro proyectivo. ¿Somos capaces ahora de determinar X'? Fijaros que sí, que lo único que tengo que hacer es coger cualquier pareja de elementos, por ejemplo, X y C. Ahora yo lo que estoy interesado es en determinar X' y digo, bueno, pues X se me corta con C' en un sitio medio decente, sí por aquí, y la intersección con la recta C también me va a quedar en una posición medio razonable. Pues venga, XC' y CX' se cortan en una recta CX, que también pertenece al centro proyectivo. XC' es este punto. Esta es la recta XC. Esto me da el punto X'C. Esto me determina el rayo X'. Y lo que yo estoy diciendo es este punto de aquí, X, que es la intersección entre X y X', también pertenece a la cónica. Si yo esto cojo cualquier rayo X que contenga, que pase por V, su homólogo X', la intersección entre ambos me determina en un punto de la cónica. ¿Vale? ¿Visto lo que estamos haciendo? Si no hay más comentario, lo tomaré como un sí. ¿Qué más tenemos? Pues si volvemos a hacer el paso al límite de lo que estaba preguntando antes vuestra compañera, de qué pasa si este rayo X yo lo voy moviendo para acá, de tal manera que este punto X se vaya acercando al punto V', al final yo a lo que llego es que el homólogo de este rayo común, ¿cuál era el homólogo del rayo común en dos haces proyectivos? ¿Por dónde pasaba? ¿Anyone? ¿No suena a nada? Dejarme que os haga la pregunta dual, a ver si con un poco de suerte tenemos más suerte. Si yo tengo dos series S y S' y tengo el eje proyectivo que las relaciona, ¿vale? ¿Cuál es el homólogo del punto este en común? ¿Cuál es el homólogo de este punto? Los cortos con la recta. Los cortes con el eje proyectivo. Entonces, si yo te estoy preguntando que cuáles son los homólogos de esta recta de aquí n' que coincide con esta recta M, ¿por dónde tendrán que pasar esas rectas? Pues por el centro proyectivo. Por el centro proyectivo, es el dual. Este punto pertenece al centro proyectivo y a la base S. Esta recta pertenece a la base
y al centro proyectivo. Y esta otra recta pertenece a la base y al centro proyectivo. ¿Sí? Bueno, pues estas rectas son la tangente a la cónica por V y la tangente a la cónica por V'. ¿Por qué? Porque fijaros que lo que está pasando aquí es que si yo cojo este rayo X', voy moviendo X que se vaya acercando de tal manera que el punto X se acerque cada vez más al vértice V, en el punto en el que punto X coincide exactamente con el punto V', la recta que va entre V' y el punto X, que es el rayo X', va a coincidir exactamente con la tangente a la cónica por ese punto. Y como ya habíamos visto antes que los homólogos del rayo común contienen al centro proyectivo, lo que veo es que la determinación de este centro proyectivo es exactamente igual que la determinación de la tangente por V y la tangente por V'. Son dos problemas completamente equivalentes. De tal manera que si yo os doy una cónica por 5 puntos y os pido la tangente en 2 de ellos, lo único que tenéis que hacer es hacer los haces que tengan como vértices los puntos en los que yo quiero las tangentes, determinar el centro proyectivo de esos dos haces y eso me determina las dos tangentes a la cónica por esos dos puntos. ¿Me vais siguiendo? ¿Habéis fundido completamente? Sí, sí. ¿Y el centro proyectivo puede dar alguna vez en la cónica? Solamente si es una cónica degenerada. ¿Vale? Si tú colocas A, B y C alineados, de tal manera que en realidad esta cónica, en vez de ser una elipse, son dos rectas, entonces el centro proyectivo te colapsa dentro de la recta VV' y lo que tienes es que tu cónica se ha degenerado y se ha convertido en dos rectas. ¿Qué puede pasar? ¿Has colocado A, B y C alineados? Sí, están bastante alineados. Pues ahí está el problema. ¿Vale? A ver, aquí, como en tantos otros sitios, la colocación de los datos es un poco es importante, ¿vale? Si nos venimos aquí, estamos en donde estoy, tratamiento proyectivo de las cónicas y nos vamos aquí a la cónica puntual. Este es el diagramilla que estamos trabajando. Si ahora me vengo y pincho aquí, fijaros solamente en la parte de la izquierda, nosotros tenemos ahí esa cónica y lo que te decía, la posición de los puntos te puede cambiar qué cónica estás trabajando. Tú, si colocas esos tres puntos prácticamente alineados, esa cónica, pues no lo voy a conseguir, pero casi. Fíjate que en un paso al límite se me colapsa en dos rectas, ¿vale? Conseguir colocar tres puntos alineados en este programa es bastante infernal, pero si lo consiguieras, efectivamente eso se te convertiría en dos rectas y entonces pues el centro proyectivo efectivamente te queda alineado entre V y V2 porque las tangentes te han quedado alineadas unas con las otras. Si esto lo colocas en una posición más normalota, ¿vale? Pues lo que te decía, tienes un haz, tienes otro haz, calculas el centro proyectivo con tantos puntos como consideres oportuno y eso te determina inmediatamente las dos tangentes a la cónica. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, os he preguntado en el chat si estoy siguiendo la clase o si he fundido motor. No sé si es que no lo habéis visto, no estoy respondiendo o qué, pero si me estáis siguiendo, darme una señal. Una pregunta. Dime. En el ejercicio que hemos hecho, que hemos pedido sacar X', Sí. teniendo ya el rayo X a partir de V, porque no hemos unido directamente, o sea, porque no hemos unido directamente V' por donde corta X con... Vale, esa pregunta me encanta, porque es fundamental. Esa pregunta es absolutamente fundamental. La cónica es inoperable. Tú nunca puedes operar con una cónica. Una cónica no la puedes pintar. Tú puedes hacer esto que he hecho aquí, de decir, bueno, pues creo que aproximadamente está por aquí, pero tú con una cónica no puedes operar. Tú no puedes calcular una intersección con una cónica directa. La única manera que tienes de calcular la intersección con la cónica es determinar el punto X'. ¿Vale? ¿Qué herramientas manejas tú para dibujar una cónica? No tienes, no puedes. Entonces la cónica nunca está ahí. En realidad puedes tener cosas como esta, que es no estoy compartiendo, con lo cual no estoy viendo. Perdón. Puedes tener
una plantilla de cónicas como estas de aquí y técnicamente pues sí que podrías hacer una intersección con una cónica, pero esto no va a pasar jamás. Yo te voy a dar una cónica por 5 elementos y a lo mejor alguna vez te pinto una cónica en puntitos para que te hagas una idea por dónde va. Pero la cónica es mentira, es como la cuchara en Matrix, no existe. Ah, vale, ¿Vale? claro, claro. O sea, la cónica la hemos puesto, pero no tiene por qué estar ahí el punto de corte de X, Correcto, ¿no? efectivamente. De hecho, mira, me vengo un poquito más arriba, que creo que hay algunos ejercicios. Estos ejercicios de aquí, ¿vale? El GP38 y demás, que son cosas que vamos a ver más adelante. Esta cónica es mentira. Cuando tú resuelvas este ejercicio, tu solución no te va a quedar en la intersección de verdad. Esto está hecho con cualquier programa, lo que sea. Fíjate que aquí ni siquiera es tangente en este ejercicio de acá. La cónica no existe. Yo no puedo operar con la cónica. Lo único que puedo hacer con la cónica es sacar infinitos o n puntos de ella a base de repetir estas operaciones proyectivas. Pero para eso nos valen esas operaciones proyectivas, por el hecho de que yo no puedo operarla con la cónica. Yo no puedo sacar esta tangente a base de decir, creo que por aquí. Tengo que utilizar este problema, tengo que sacarme ese centro proyectivo para poder determinar dónde está colocado esa tangente a la cónica. ¿Vale? Así que mil gracias por la pregunta, porque insisto, la cónica no podemos operar con ella, no la podemos pintar nunca. ¿Alguna pregunta más? No, de momento. Vale, entonces fijaros que lo que hemos dicho aquí es que la determinación del centro proyectivo de dos haces es equivalente a la determinación de dos tangentes de una cónica dada por 5 puntos. Esos dos problemas son completamente equivalentes. Y hemos visto aquí que la determinación del homólogo de un rayo, dado x determinar x', es equivalente a determinar la intersección del rayo x con la cónica. Estamos resolviendo problemas, estamos cogiendo unos problemas que ya hemos visto varias veces, o por lo menos un par de veces, que es la operación con haces, y les estamos dando una interpretación nueva, de tal manera que ahora es una operación con cónicas. Y esto nos permite determinar, pues dado una cónica por 5 elementos, que son estos 5 puntos, yo soy capaz de determinar, por ejemplo, dos tangentes o otro punto adicional dentro de esa cónica. Sé que tengo un tercio de la clase que dice que ha fundido motor, pero tengo que seguir con el temario. Mañana vamos a machacar hasta el punto de la extenuación ejercicios acerca de esto, ¿vale? Vamos a trabajar, bueno, mañana a unos, el jueves otros. Las cónicas proyectivas las vamos a dar mucho trabajo aquí para asegurarnos que entendemos qué es lo que está pasando, ¿vale? Venga. Han subido unos cuantos los he fundido motor. Parece que no se había dado cuenta que os había preguntado. La pregunta es, ¿alguien tiene un problema de determinar el centro proyectivo de dos haces? Eso es lo que espero que no pase. Espero que seamos capaces, si vosotros sois capaces de determinar el centro proyectivo de dos haces, entonces sois capaces de determinar las dos tangentes de la cónica, porque es el mismo problema. Lo único que tengo que hacer es traducirlo para que tenga esa pinta. Exactamente igual, si sois capaces de sacar el rayo homólogo de un haz, en un haz dado X podéis sacar el X', podéis sacar esta intersección de la recta con la cónica. Son problemas equivalentes y lo único que hemos hecho ha sido ponerles otro nombre. En cualquier caso, esta cónica de aquí, pues puede que nos dé un problema operativo, así que vamos a ver el problema dual, vamos a ver el equivalente por el lado contrario, que es la cónica tangencial. ¿Vale? Y definimos la cónica tangencial como envolvente, lo estoy escribiendo bien, envolvente de rayos que unen puntos homólogos de dos series proyectivas. ¿Qué queremos decir esto? Imaginaros que yo aquí tengo esta serie S y esta otra serie S',
y tenemos una relación proyectiva entre ambas. Y entre estas dos series, al final lo que tenemos es, bueno, pues voy a ponerme a colocar puntos y voy a colocar aquí este A, este B y este C. Y aquí tengo A', B' y C'. Bueno, pues lo que yo estoy diciendo es, estas dos series proyectivas me están definiendo como envolvente de rectas. Tengo esta recta C, tengo esta recta A y tengo esta recta B. Yo voy a tener aquí en algún lugar, y una vez más, no puedo operar con ella, no puedo pintarla, no puedo saber qué pasa con ella, pero en algún lugar por aquí yo voy a tener una cónica donde sea, que es un patatoide, porque no puedo pintar cónicas, ¿ves? Por eso no puedo determinar intersecciones. La he puesto en amarillo, que casi ni se ve, no sé si casi ni se ve o directamente ni se ve. Yo aquí voy a tener una cónica que es tangente a estas cuatro rectas, a estas cinco rectas. S, S', C, A y B. ¿Vale? Tenemos una cónica tangencial. Si ahora yo determino un punto X y un punto X', por ejemplo, lo que voy a determinar es la recta que pasa por X y X' va a ser otra tangente extra de la cónica. ¿Vale? Si yo determino el eje proyectivo de estas dos series, fijaros que lo que yo estoy haciendo es estoy determinando tangentes a esta cónica. Si determino el eje proyectivo es el homólogo de los puntos de intersección de este elemento y eso se va a corresponder con los puntos de tangencia de la cónica con las rectas S y S'. ¿Vale? De tal manera que mi eje proyectivo me va a pasar por esos dos puntos de tangencia que yo tengo aquí. Si opero como siempre, pues venga, AC' con CA', punto C con A', punto C' con A, obtengo este punto AC. Ahora BC' con CB', CB', C'B. Una pregunta. Dime. Cuando hagamos este tipo de... para sacar el eje proyectivo, Ujú. en vez de pintar todas las rayas, en los ejercicios en los que tengamos muchas líneas podemos directamente pintar el punto solo. Vamos a ver, te recomiendo que mínimo hagas esto. O sea, lo mínimo que te recomiendo que hagas, lo voy a hacer. O sea, imagínate que yo tengo aquí C', B' y aquí tengo C y aquí tengo B. Mi recomendación es que lo mínimo es que hagas esto, esto y el punto por en medio, y hagas esto, esto y el punto por en medio. Vale, sí, algo ¿Vale? así decía yo, por lo menos para no tener todas las Indica un líneas. poquito qué es lo que estás haciendo para que se vea. Porque si el profesor que está corrigiendo tu examen tiene la sensación de que las cosas salen completamente del aire, no sabe dónde lo has sacado, eso pinta mal, ¿vale? Entonces necesitas Vale. de alguna manera indicarme de dónde están saliendo las cosas. Pero efectivamente, si quieres ahorrarte un poquito de trabajo, lo que pasa es que ya que estoy, pues te recomendaría que aquí alargaras un poquito y le pusieras nombre, esta es C'B, para que se sepa qué es lo que está pasando. Pero mientras dejes claro qué es lo que estás haciendo y le pongas nomenclatura a las cosas, puedes limitar y no pintar las rectas completas para quitar rayas de por medio. ¿Vale? Vale, Bueno, perfecto. pues una vez tienes esto, tienes ese eje proyectivo entre S y S' y lo que os estoy diciendo. Este es el punto de tangencia por S' y este es el punto de tangencia por S. ¿Vale? Y como podéis ver, yo no puedo trabajar con la cónica. Yo he pintado mi huevoide ahí como he podido y evidentemente no coincide en absoluto con lo que tenemos ahí. Así que no podemos trabajar jamás con la cónica per se. Siempre tenemos que hacer la relación proyectiva que tenemos entre ambos. ¿Listo? Una cosa, los rayos que unen los puntos de S con S', ¿qué son? Tangentes a la cónica.
Ah, vale. Pero eso, por ejemplo, ¿vendrían en el ejercicio? O Por eso ejemplo, es... ¿qué tipo de enunciado nos podemos encontrar aquí? A mí me pueden dar este enunciado. Dado esta cónica por 5 tangentes, y voy a ponerme el pequeñito que si no, no puedo pintar, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4 y T sub 5, dado esta cónica por 5 de tangentes, te pido el punto de tangencia T sub 1 y el punto de tangencia T sub 3, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si yo te doy este enunciado, tú lo que tienes que decir es, vale, pues en T sub 1 yo coloco mi serie S. Y en T sub 3, que es la otra que me han pedido, coloco mi serie S'. Vale, pues si yo hago eso, T sub 2 se corresponde con una pareja de homólogos y a este punto A', lo he hecho con el color que no era, se me va a ir mucho a tomar viento, pero me entiendes, ¿no? A esta S', la intersección de T sub 3 con T sub 2 me da aquí un punto A' y esto me da aquí un punto A. Y haces lo mismo con T sub 4 y vas calculando todas las intersecciones y acabas convirtiendo en que cada tangente une dos puntos homólogos, TC', A' y BB'. ¿Vale? Vale, vale. Gracias. Pongo un segundito el GeoGebra. Lo que estamos viendo aquí es esto de aquí. Esto es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos esta cónica tangencial. Tenemos una cónica que está determinada por 5 tangentes. Y a su vez eso se corresponde con esa proyectividad entre las series S y S'. Si yo muevo los puntos de la proyectividad, pues la cónica se mueve acordemente para cumplir las condiciones de que efectivamente sea tangente a esas 5 rectas. Vale. Efectivamente, el eje proyectivo me determina los 2 puntos de tangencia que tenemos ahí. ¿Vale? Fijaros que esta cónica que tengo yo aquí es tangente a las rectas S y S' en su intersección con los puntos que tenemos ahí. Esto, no sé si lo tengo, efectivamente, son los homólogos del punto común NM', MN' son la intersección de la cónica con el eje proyectivo, son los puntos de tangencia. ¿Vale? Si yo ahora cojo cualquier punto X y determino el punto X', lo que estoy haciendo es determinar otra tangente a la cónica. ¿Vale? Para cualquier punto X que yo determine, el punto X' lo que me da es otra tangente a la cónica. Dentro de esas tangentes, ¿cuáles son interesantes? Pues, por ejemplo, si yo determino un punto límite, lo que estoy determinando en el fondo es esta tangente de acá, que está en gris claro, esta tangente de acá, que es la paralela a S'. ¿Vale? Cada vez que yo estoy determinando un punto límite, en realidad lo que estoy determinando es la otra tangente que es paralela a la cónica. Voy a quitar esto de aquí. Si determino esto de aquí, el punto X lo coloco aquí, lo que estoy haciendo es un paso al límite, estoy determinando esta tangente que es infinitamente próxima a S' y eso lo que me está haciendo está determinando este punto de tangencia. ¿Visto? ¿Se ve un poquito más claro qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Cuál es la relación? Perdona, ¿puedes repetir por favor lo de los puntos límites? Vale, fíjate que si yo cojo este X punto X' y me lo llevo al infinito, ¿vale? Imaginemos que está en el infinito, ahora este punto X está colocado en el punto límite. Bueno, pues lo único que estoy haciendo es estoy determinando una tangente aquí que es paralela a S'. Esta es S' y el punto límite me da la tangente que es paralela a S'. Vale, sí, sí. Exactamente igual si este punto X, lo que pasa es que no me lo puedo llevar al infinito porque el punto que puedo mover es X, pero si calculas si este punto X te lo llevas al infinito, pues no sé qué coño he hecho, vale, otra vez a reiniciar, el punto X' lo que te determina es la tangente paralela a la otra base. ¿Listo? Más o menos. Y en el problema dual, fijaros que esto es exactamente lo mismo. Yo lo que tengo aquí es una cónica definida por los haces. Yo tengo estos dos haces y tengo esta cónica que yo tengo definida aquí.
Y lo que os decía, si yo saco el rayo común y sus homólogos, lo que estoy determinando son las dos tangentes a la cónica. ¿Estáis viendo el problema dual o no? Porque mi tablet está completamente congelada hace 10 minutos. Sí, se ve, se ve. Vale. Fijaros que, como hemos dicho, los homólogos del rayo común pasan por ese centro proyectivo, con lo cual si yo determino el centro proyectivo, lo que determino inmediatamente son las dos tangentes a la cónica. Y fijaros que para cualquier cónica que yo defina, el centro proyectivo me está determinando esas dos tangentes por V y por V'. ¿Vale? Si yo cojo cualquier rayo X y determino el punto X' y determino el punto X', lo que os estoy diciendo aquí es que para cualquier rayo X, si yo determino el rayo X', lo que estoy determinando es el punto XX', es otro punto que pertenece a la cónica. ¿Vale? Visualizado un poquito de qué estamos hablando, más o menos. Al final es traducir problemas de pertenencia, pertenencia a una o pertenencia a una serie y darnos cuenta es que esos problemas son exactamente iguales que problemas de pertenencia a una cónica. Entonces, a partir de un centro perspectivo y dos vértices, podemos dibujar una cónica. De proyectivo, no perspectivo. Eso, proyectivo, perdón. Fíjate que necesitas otra pareja de puntos, porque si no te faltan datos. Me encanta que me hagas esta pregunta. Te lo voy a responder. ¿Cuántos datos estoy dando? Lo hago aquí en un lateral porque voy a hacer aquí otro problemita un poquito más adelante. A ver si me entra. ¿Cuántos datos estoy dando si yo te doy este centro proyectivo y te doy este vértice de aquí y el vértice V'? En primer lugar, bueno, antes de eso, ¿cuántos datos te estoy dando? Te estoy dando 2 puntos de paso y fíjate que te estoy dando 2 tangentes. Esta tangente de aquí y esta tangente de aquí. Te estoy dando 4 datos, con lo cual tu cónica todavía no está definida. Hay infinitas cónicas, un infinito a la 1, es decir, un infinito con una cardinalidad de 1, de cónicas que pasan por estos 2 puntos. Para que esto esté completamente definido, ¿qué te tengo que dar, por ejemplo? Otro punto más. Si yo te doy este rayo A' y este rayo A, por ejemplo, fíjate que aquí tengo este punto A', y ahora ya sí que te tengo la cónica definida. Tengo la cónica definida por la tangente por V, la tangente por V', los puntos V y V' y ese punto A'. ¿Vale? Fíjate que exactamente igual, si tú no hacías esto, tu proyectividad no estaba definida. Si yo solamente te doy los dos vértices y el centro proyectivo, a menos que te dé una pareja de homólogos, tú no puedes seguir trabajando, porque no tienes más información con la que trabajar. Necesitas esta pareja de homólogos para poder decir ahora, bueno, pues si yo te doy esta recta X, ¿cómo determinas la intersección de la otra intersección de esta recta X con la cónica? Pues como siempre, punto XA', recta XA, intersección AX', eso me determina esta recta X' y a su vez esto me permite determinar este punto X', que es otro punto extra de la cónica. Pero si yo no te doy ahí A', no puedes seguir trabajando, porque no tienes ningún rayo con el que operar. ¿Me explico? Vale, entiendo, sí. Perfecto. Vale. Vamos a terminar aquí un poquito más y vamos a completar este ejercicio aumentando el problema. Y es que os voy a pedir que digamos cuál es la tangente por X. ¿Cuál es la tangente por X ahí? Me dan este punto X que pertenece a S y fijaros que S es una de las tangentes a la cónica por el punto X y ahora lo que estoy buscando es cuál es la otra tangente por el punto X. Pues fijaros que este problema es completamente equivalente a determinar el punto X'. Si yo cojo, por ejemplo, X con C, que es lo más cómodo, me vengo aquí y digo, pues, uy, va, y además consigo que pase más o menos por donde toque. Qué desastre. Tengo esta recta, que es la C'X, este punto de aquí, que es el punto Cx, desde C proyecto para acá y tengo la recta Cx', este punto de aquí,
es el punto X', y eso me determina la otra tangente a la cónica por el punto X, que pasará por X y X'. ¿Vale? Pedir la otra tangente a la cónica por ese punto es equivalente simplemente a pedir el homólogo del punto X en la proyectividad entre las series S y S'. ¿Visto más o menos? Bueno, ¿alguna duda? Voy a preguntar en negativo, porque como pretenda que me digáis que sí que me estáis siguiendo, desesperáis. ¿Alguna duda extra aquí? Yo lo último que has hecho con la X no sé muy bien. Fíjate que lo que te estoy diciendo es, te vuelvo a poner, dame un segundo. Lo que te estoy diciendo es, si yo estoy haciendo el tratamiento proyectivo de estas cónicas, yo te digo que la cónica es la envolvente de parejas de rectas que unen A', B', C'. Yo te digo, si yo te doy el punto X y tú tienes el eje proyectivo, la otra tangente a la cónica por X pasará por el punto X'. Entonces, lo único que tengo que hacer para determinarla es determinar el punto X'. Pues, por ejemplo, A'X, el punto AX sobre el eje proyectivo, AX', saco el punto X' y eso me da la otra tangente a la cónica por el punto X. ¿Listo? Sí, vale, sí. Entonces, esto para cualquier cónica, me da igual qué cónica tenga yo por aquí, si esta cónica es una hipérbola, una parábola, el susum corda, me da exactamente igual. Al final, la determinación de ese elemento, lo único que tengo que hacer es sacarme X'. Y si yo me saco X', me estoy sacando otra tangente más a la cónica. Voy a colocar esto. Fíjate que esto puede estar en la posición más rara posible, la cónica en realidad puede ser una hipérbola, pues da igual. La determinación de X', lo único que me hace es determinarme otro tangente a mi cónica. ¿Vale? ¿Y el punto X, cómo lo sacaríamos? ¿El punto X o el punto X'? El punto que pertenece al punto de tangencia, vaya. El punto de tangencia de la cónica esta. Vale, pues ahí tienes el punto, la jodienda. ¿Cómo tendrías que hacer eso? Tendrías que coger esta nueva recta como una base, S segunda, seccionar las otras tangentes que tienes con esa base para obtener A segunda, B segunda, C segunda, D segunda, sacarte el eje proyectivo con esta base segunda que te daría otra construcción completamente diferente y de esa manera podrías sacar el punto de tangencia. Dicho de otra manera, un dolor, pero lo puedes hacer. ¿Vale? Vale. Vale. Lo que te estoy diciendo aquí es que tendrías que coger este T sub X como, lo pinto con esto, este T sub X tendrías que decir, bueno, pues esto es igual a S tercera y dices T sub X aquí tendrías A tercera, con la recta B tendrías B tercera, con la recta C donde quiera que sea que te toque tendrías C tercera y ahora tendrías que sacarte el eje proyectivo entre esta serie y esta de aquí y ese eje proyectivo te pasaría ese eje proyectivo entre S y S tercera, o segunda, no sé cuál estaba cogiendo, entre S y S tercera, te determinaría aquí el punto de tangencia por S que ya conocías y aquí el otro punto de tangencia que es el que tú estás buscando. Entonces, en cierto sentido no es tan malo, porque como ya conoces un punto de tangencia, tienes que trabajar un poco menos, pero en otro sentido es bastante malo y te toca trabajar bastante más. ¿Vale? Vale. Venga, y eso me lleva un poquito a la siguiente parte, que son datos híbridos. ¿Qué pasa si yo, en vez de conocer la cónica por 5 datos simples, es decir, o bien por 5 tangentes o bien por 5 puntos de tangencia, la conozco por algún dato híbrido? Lo que yo necesito para que eso funcione es tener tangentes y puntos de tangencia mezclados, ¿vale? Perdona, yo tengo otra pregunta. Dispara. O sea, a ver, tú hayas sacado un eje, vale, pero ¿no tendrías otros que pasan por... O sea, ¿no tendrías otro que va de izquierda a derecha, así más en horizontal? Te lo voy a decir. Tú tienes una cónica dada por 5 tangentes. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale?
Para cada pareja de rectas que tú cojas aquí como bases, vas a tener un eje proyectivo diferente. Claro, eso es lo que te estoy preguntando. Entonces, ¿solamente tenemos que sacar uno o cómo? Depende de lo que te pregunten. Imagínate que te doy este ejercicio de aquí. Normalmente yo te preguntaré, por ejemplo, por la tangente por 1 y la tangente por 5, por ejemplo. Pues entonces sabes que te pido la tangente por el punto de tangencia por 1 y por 5. La t por 1 y t5. Pues si te pido la tangente por 1, tendrás que cogerme una base sobre 1, y si te pido la tangente en 5, tendrás que cogerte otra base en 5. Y del resto de las tangencias te olvidas. Si te pido la tangente por 1, la tangente por 5 y la tangente por 3, pues ahí estoy mostrando un sadismo innecesario porque te estoy obligando a resolver el mismo problema varias veces. Esto pasará poquito. Hay un solo problema en todo el cuadernillo en el que os obligamos a repetir lo mismo varias veces. Normalmente en estos problemas te pediré 2 tangentes, porque al tomar las 2 tangentes en las que te estoy pidiendo 2 puntos de tangencia, al tomar las 2 tangentes en las que te estoy pidiendo el punto de tangencia como base, por ejemplo la 2 y la 5, o la 1 y la 3 o lo que sea, pues con un solo obtención del eje proyectivo estás obteniendo los 2 puntos de tangencia. Si te pido 3 puntos de tangencia, te estoy diciendo que hagas el mismo problema 2 veces, y esto se vuelve un berenjenal de líneas enseguida que no hay quien siga. Entonces, eso a mí no me aporta nada. Si yo, preguntándote 2 tangentes, puedo asegurarme que tienes el concepto claro, ¿para qué te voy a pedir una tercera tangente que lo único que va a hacer es que tengas que enguarrinar el dibujo 50 millones de veces y no requiere que tengas el concepto más claro? En general no te preguntaré eso. ¿Vale? Vale. Gracias. Nada. Pero me encanta que hagáis estas preguntas. Eso es lo que tenéis que hacer, es tirar del hilo un poquito. Venga. Hemos visto las cónicas dadas por datos simples. De tal manera que los datos simples son 5 puntos y su dual, que son 5 tangentes. ¿Vale? Podemos encontrarnos definiciones de las cónicas que tengan datos híbridos. Eso sí, de momento, y de momento quiere decir en esta asignatura, porque se puede resolver pero no vamos a entrar en ello, esos datos híbridos vamos a forzar a que se pertenezcan entre sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo tener una tangente con su punto de tangencia, pero os voy a hacer que la tangente y el punto de tangencia se pertenezcan. De tal manera que yo te puedo dar una cónica por 5 puntos y una tangente, digo por 4 puntos y una tangente, o por 4 tangentes y un punto de tangencia, pero voy a daros siempre en la tangente y el punto de tangencia una tangente en el punto de tangencia o viceversa. ¿Vale? Y si sigo por este camino, pues me puedo encontrar con que tengo 2 tangentes y 3 puntos de paso, o tengo 3 tangentes y 2 puntos de tangencia. Y si sigo bajando por aquí, pues vuelvo a subir por este lado. Estos son todos los problemas que yo puedo tener, donde estos son datos simples y estos de aquí son datos híbridos. ¿Vale? Bueno, pues los problemas de datos híbridos son problemas, estos de aquí son problemas más sencillos. Estos de aquí son problemas que se resuelven con mayor comodidad. ¿Por qué? Porque fijaros que, imaginaros que yo os doy este problema en el que os doy aquí una tangente por v, un punto v, os doy un punto v' y os doy otra pareja de puntos, que voy a intentar que esto quede más o menos bien, para que no se me vaya demasiado. Venga, por aquí y por aquí. Y os doy este punto A y este punto B. A ver si consigo que esto funcione. Y os pregunto por la tangente por v'. Bueno, pues nosotros sabemos que si yo cojo como vértices v y v', esta tangente por v me va a contener directamente al centro proyectivo. Entonces, en este caso, el problema ya está empezado, por así decirlo. Tengo el problema medio hecho. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues tendré que colocar un punto, o sea, tendré que colocar un vértice en este punto de aquí. Obtengo este rayo A'
y este rayo B'. Y también obtengo, lo voy a pintar en azul para que se distinga un poco mejor del enunciado. Este rayo V me va a determinar aquí este rayo A y este rayo B. Y lo que os decía, yo ya sé que esta tangente contiene necesariamente a mi centro proyectivo. Con lo cual, simplemente A'B, AB', esta recta de aquí es AB, este es el centro proyectivo y esta es la tangente por V' que me están pidiendo. ¿Visto? Tenéis todo el derecho del mundo a decirme que he ido demasiado rápido. Si hay algo que no habéis visto, decidme. No me he enterado mucho. Yo Vale. tampoco me entero. Perdón. Lo que yo estoy diciendo es, nosotros sabemos, hemos llegado a la conclusión de que si yo conozco el centro proyectivo de dos haces, uno que pasa por V' y otro que pasan por V, nosotros sabemos que el homólogo de este rayo le voy a llamar J, por ejemplo. El homólogo de este rayo J es este rayo J', que contiene al centro proyectivo, y sabemos que J' es la tangente por V'. ¿Eso lo tenemos claro? Sí. Exactamente igual, si a este rayo le llamo K', sabemos que el homólogo de ese rayo K' es este rayo de aquí, K, que coincide con la tangente por V. ¿Vale? Esto lo tenemos que tener metido en la cabeza. Si yo tengo este haz, directamente el centro proyectivo me determina esas dos tangentes. Bueno, pues si a mí me dan una tangente por 4 puntos y un punto de tangencia, fijaros que originalmente me podían haber dicho, esto me lo hubieran llamado 1, 2, 3 y 4, esta la llaman T1 y lo que me están pidiendo aquí es T2, yo lo que digo, como en uno conozco tanto punto de tangencia como tangente, lo que tengo que hacer es colocar el vértice, un vértice y la tangente sobre este punto 1. T1 es este y 1 es este vértice V. En el punto en el que a mí me están pidiendo las cosas, que es el 2, coloco el otro vértice. Digo, este punto le llamo V' y de esa manera la tangente que me están pidiendo es la tangente por V'. Y ahora a los otros dos puntos les pongo de nombre las letras que a mí me dé la gana. Por ejemplo, A y B. Dibujo los haces. Desde V proyecto A y obtengo el rayo A, proyecto el punto B y obtengo el rayo B. Desde V', proyecto el rayo A y obtengo el rayo A', proyecto el rayo B, el punto B y obtengo el rayo B'. Ya tengo dos haces, A', B', y, lo que no estaba diciendo aquí, el homólogo de este rayo de acá, en morado, el homólogo de este rayo de acá, K', estamos diciendo que es este, infinito, que si no, no se ve, este rayo K que coincide con la tangente, como hemos visto en mi figura de análisis. Entonces, si yo determino el centro proyectivo, tengo la otra tangente. Pero sé que el centro proyectivo necesariamente, el centro proyectivo entre V y V' va a pertenecer necesariamente a esta T1 que ya me han dado. ¿Vale? Entonces, simplemente con una determinación de un lugar geométrico, cojo como siempre una pareja de letras y digo el punto AB' y el punto A'B me determinan una recta AB que pertenece al centro proyectivo, determino la recta AB y eso me determina automáticamente este centro proyectivo. Y una vez que yo tengo ese centro proyectivo, digo, vale, pues esta K' ha de ser necesariamente igual a una recta J y la recta J' pasa por V' por el centro proyectivo y se corresponde con la tangente
a la cónica por el vértice V'. ¿Un poco mejor? Sí. Sí. Vale. ¿Alguna duda extra con respecto a este? Venga. Vamos a daros un poquito de adrenalina. Carlos Prieto, ¿estás por ahí? Sí. Venga, nómbrame a alguien que esté en la sala para que me eche una mano con el siguiente problema. Voy a mirar la lista. Álvaro Moreno Briones. Así, de mi clase. Álvaro, pone el micro, anda. Hola. Buenas. Vamos a hacer el problema dual y me vas a ayudar yo te voy a ir diciendo y tú me vas a ir traduciendo. Vale. ¿Vale? Yo aquí tengo 4 puntos. ¿Qué vas a tener tú? 4 rectas. Pues venga, 4 rectas y me las voy a colocar así, ¿vale? Y ahora, yo en uno de los puntos, yo tenía una tangente. ¿Qué es lo que vas a tener tú? Pues un punto de tangencia. Correcto. De tal manera que yo te digo, vale, pues yo aquí tengo esta tangente que en ese elemento, ¿vale? Entonces, ahora yo tengo estas 4 tangentes y insisto, estas tangentes las podría nombrar y decir, vale, pues este es 1, esta es la recta 1, esta es la recta 2, esta es la recta 3, esta es la recta 4, lo que sea. A mí me pedían la tangente en el punto 2. ¿Qué te van a pedir a ti? El punto de tangencia de la recta 2. Pues me están preguntando por T sub 2, ¿vale? Problema completamente dual. Entonces, yo lo que decía es, bueno, pues dado que el punto donde conozco tanto punto como tangencia es este de aquí, lo que hago es aquí me coloco mi base, coloco mi vértice sobre este punto. ¿Dónde tendrás que colocar tú tu primera serie? Pues en el punto en el que conocemos el punto tangente. Más bien en la recta en la que yo conozco esto. Yo digo, esta recta de aquí va a ser la recta S. Y yo digo, coloco mi otro vértice en el punto en el que yo tengo interés. ¿Qué tendrás que hacer tú? Colocar el otro vértice en la recta 2. Pero si yo tengo un vértice que es un punto, ¿tú qué tendrás que tener? Ah, una recta. Tú tendrás que colocar aquí S'. ¿Vale? Entonces yo ahora lo que he dicho es, venga, los puntos 3 y 4 los renombro, porque no me gusta trabajar con números, y los renombro como letras. Y a este punto 3 le llamo A y al 4 le llamo B. ¿Tú qué tendrás que hacer? Pues renombrar las rectas 3 y 4 como A y B. A esta la llamo A y a esta la llamo B. Y ahora lo que he hecho yo es decir, bueno, pues desde el vértice V proyecto los puntos A y B y obtengo el haz AB. ¿Qué tendrás que hacer tú? Pues tendré que seccionar las rectas A y B, ¿no? Correcto. Con la recta S secciono las rectas A y B y obtengo aquí el punto A y obtengo el punto B. Y yo hacía lo mismo con las primas, te lo voy a ahorrar, tú haces lo mismo con las primas. ¿Vale? Y yo decía, yo aquí sé que el centro proyectivo tiene que estar necesariamente en la tangente que ya conozco. ¿Qué tendrás que decir tú? Que el eje proyectivo tiene que pasar por el punto de tangencia 1. El eje proyectivo necesariamente tiene que pasar por T1, tiene que pertenecer a T1. Entonces, para poder resolver este problema, yo lo único que decía era, bueno, pues cojo una pareja, 2 parejas de elementos, AB', BA', y saco AB' punto y A'B. ¿Tú tendrás que hacer lo mismo? Pues primero ponerle nombre bien a las cosas, que si no, no vamos a ningún lado. Esto es A'. ¿Y qué tendrás que decir tú? Pues igual, BA', AB', obtengo este punto AB. Y yo lo que decía es, este elemento AB, la intersección con la tangente, me da el centro proyectivo. ¿Qué tendrás que decir tú? Pues habrá que unir AB con el punto de tangencia para sacar el eje. Y ahora yo digo, la otra tangente que me están pidiendo es la que pertenece al mismo tiempo a V' y al centro proyectivo. ¿Qué tendrás que decir tú? El punto de tangencia es aquel en el que se cortan el eje con la recta 2. ¿Listo?
¿Alguien tiene algún problema con esto? Fijaros que es el problema dual. Es exactamente idéntico, no tiene mayores dificultades. ¿Alguna duda con esto? Venga, lo tomaré como un no. Ya puedes cortar el micro si quieres. Muchas gracias y vete pensando a quién vas a querer sacar después. Que no sé si le sacaré hoy o no, pero a ver si así estáis un poquito más atentos. Siguiente problema. Pues me dan P sub 1, P sub 2 y P sub 3 y me dan la tangente 1 y la tangente 2. ¿Vale? Fijaros que este problema es un poco problemático. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que colocar un vértice V en donde quiera que sea que tengo dos datos. Es decir, si tengo un punto más tangente, tengo que colocar el vértice ahí. Con lo cual, sé que necesariamente tengo que colocar un vértice aquí. Pero también sé que necesariamente tengo que colocar un vértice aquí. Y lo único que me está faltando es que me pidan la tangente en el punto 3, con lo cual también tendría que colocar un vértice aquí. Mal vamos, ¿vale? Tengo que colocar 3 vértices, lo cual quiere decir que tengo que resolver el problema varias veces. Para poder resolver este problema, tengo que primero trabajar aquí con V1 y V2, cuyo centro es trivial. Este es el centro proyectivo entre V1 y V2. Pero después me tengo que sacar otro punto adicional de la cónica, me tendría que sacar otro punto por acá a base de coger un rayo el que sea y determinar su homólogo para reducir el problema a este de aquí. Y si no, no tengo otra manera de resolverlo. ¿Vale? Entonces tendría que sacarme otro punto y entonces una vez que tuviera otro punto ya puedo decir, vale, pues me quedo con V1 y V3 y obtengo y utilizo P1, P2, P3 y este P4 que me acabo de sacar para resolver el problema. Bueno, pues esto no merece la pena. Vamos a ver que hay otra manera de resolver que es más cómoda, que me permite resolver este problema con un trazado más sencillo. ¿Habéis entendido por qué he dicho aquí que necesito resolver el problema 2 veces? Necesito colocar un vértice donde tengo un dato doble, necesito colocar otro vértice donde tenga dato doble, necesito colocar un vértice donde yo quiera obtener el dato extra, la tangente que me falta. Entonces, el problema me requiere dar un paso extra e, insisto, no merece la pena. Y exactamente igual sucede con el problema dual. Si yo os doy este problema dual de aquí, no merece la pena resolverlo de la manera en la que estamos trabajando porque requeriría utilizar como bases estas dos, sacarme otra tangente cualquiera y reducirlo a este problema de aquí. E insisto, vamos a ver otra metodología más sencilla para esto. Venga, en el chat. Votad. ¿Seguimos con la teoría o vemos un ejemplo de lo que hemos visto? ¿Con un ejemplo a qué te refieres? Pues pongo un problema el que sea y lo resolvemos. Pero este caso no lo vamos a ver. Este caso te digo, no lo voy a resolver porque es un dolor innecesario. Es trabajar de más y te voy a enseñar en la próxima clase otra manera de resolver esto que es más sencilla. Entonces, directamente te lo dejo en pausa, en hiato, y te enseñaré cómo resolverlo de otra manera. Vale. Pero dado que me habéis pedido varios un ejemplo de lo que hemos visto, lo que vamos a hacer es, vamos a resolver este de esa manera, que es otro ejemplo de lo que hemos visto. Por ejemplo, venga, vamos a pensar. Os doy aquí T sub 1, T sub 1, T sub 2, T sub 2 y os doy aquí este T sub 3. ¿Vale? Tengo este problema. Y me piden que determine otro punto cualquiera de la cónica. ¿Qué tenemos que hacer?
Alguien que se tire a la piscina. Tengo este enunciado en el que me dicen, dada una cónica por T sub 1, T sub 1, T sub 2, T sub 2 y T sub 3, esta cónica dada por 5 datos, me están pidiendo que determine otro punto cualquiera. El que a mí me dé la gana. ¿Qué hago? Tienes el centro proyectivo, ¿no? Antes que eso, ¿qué es lo que tengo? Efectivamente. Si yo coloco aquí un vértice V y coloco un vértice V' aquí, yo tengo directamente y sin necesidad de trabajar nada más el centro proyectivo de esos V y V', y tengo también definido el haz, donde esta recta es, por ejemplo, A' y esta recta es A. ¿Correcto? Entonces, ahora, para determinar otro punto cualquiera de la cónica, lo único que tengo que hacer es coger cualquier recta que pase o bien por V o bien por V' y determinar su homólogo. ¿Lo tenemos claro o no? Esta es tan buena como cualquier otra. Digo, vale, pues cojo esta recta X'. Si yo cojo una recta X' que pertenezca a V', la que sea, si yo determino cuál es la recta X, tengo otro punto de la cónica. ¿Y para esto qué hago? Pues lo mismo de siempre. Digo, el punto X'(A) y el punto A'X están alineados con una recta X que pertenece al centro proyectivo. X'(A), recta AX, y pongamos que esto me ha quedado paralelo, pues venga, está razonablemente paralelo. Vamos a suponer que esto me queda paralelo. ¿Vale? El punto A'X me queda en el infinito para allá y por lo tanto el rayo X me quedará también paralelo y este punto es el que XX' es el que también pertenece a la cónica. ¿Visto? ¿Ese ejemplo? Perdón, ¿puedes repetir desde que utilizas la recta X'? Si a mí me están pidiendo un punto cualquiera, yo puedo coger aquí cualquier rayo X'. Si ahora determinas el rayo X, que es homólogo del rayo X', la intersección entre XX', venga, la voy a llamar XX', ese punto XX' también pertenecerá a la cónica. ¿Vale? Entonces, Vale, gracias. lo único que haces es decir, bueno, pues cojo con el único otro elemento que tengo, que es la recta A y la recta A', esta es el X'(A), saco la recta A sub X, la intersección entre A sub X y A' me dará este punto de aquí, A'X, y desde el punto V proyecto la X', o eso me determina el rayo X, y la intersección entre X' y X me darán otro punto de la cónica. ¿Vale? Gracias. Venga, vamos a hacer. Votad qué ejercicio queréis. De tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4. Para que no sea hacer lo que yo quiera. ¿Qué ejemplo queréis que haga? Os dejo aquí un poquito de tiempo para que votéis mientras borro.
Y estáis casi empatados todos. Vale, ya parece que se está poniendo el 3 en cabeza. Vamos a hacer un ejemplo de tipo 3. Este, por ejemplo. Me dan una cónica que está definida por P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y la tangente por uno de ellos, T sub 1. Esto me define esta cónica. ¿Vale? ¿Qué tipo de cónica será esta? Pues tiene pinta de que va a ser una hipérbola, por aquello de que tengo puntos a los dos lados de una tangente. ¿Eso es un problema? No, es una cónica tan buena o tan mala como cualquier otra. ¿Vale? Fijaros que si yo os doy 4 puntos cualesquiera en el plano y una recta que pase por uno de ellos, esto me define unívocamente una cónica y no hay ningún problema con las posiciones relativas de los puntos. El hecho de que yo hasta ahora haya estado colocando las cónicas de manera más o menos honradota y que se parezcan todas a elipses, no quiere decir que cuando lleguemos al examen me vayan a pedir una en concreto. ¿Vale? Y ahora, puestos a seguir, voy a seguir el siguiente con el siguiente número de likes, que es el 2. Vamos a suponer que lo que me están pidiendo aquí es la tangente en 2. ¿Vale? Ejemplo de el tipo de problema 3, que es lo que habéis dicho que queríais que hiciéramos. ¿Vale? Pues, ¿qué hago? Sé que necesariamente tengo que colocar un vértice en el punto en el que yo conozco un elemento híbrido. Y sé que necesariamente tengo que colocar el otro vértice en el punto en el que yo estoy buscando información. Voy a no borrarlos, que luego esto va a generar confusión innecesariamente. Venga, P sub 1 y P sub 2. Coloco esos dos vértices en esos puntos. Ahora, sigo nombrando y digo, vale, pues a este P sub 3, por ejemplo, le llamo A y a este P sub 4 le llamo B. Y desarrollo mi haz. De tal manera que este es el rayo A y esto lo voy a tener que subir porque si no me va a quedar una cónica degenerada y va a ser un sin Dios. Voy a tener este punto 4 que no esté alineado aquí abajo. ¿Vale? Y así ya tiene un poquito de curvatura porque si no me va a salir, insisto, una cónica degenerada. Y este rayo de acá es el rayo B. ¿Vale? Y sigo por acá y tengo este rayo de acá, proyecto el punto 3 que he llamado A desde V' y obtengo este rayo A', proyecto el punto 4 y obtengo SP'. ¿Vale? Por aquello de poneros el orden en que estamos haciendo las cosas, coloco un vértice V en el elemento doble, coloco un vértice V' en el punto en el que tengo interés y saco los haces. ¿Qué pasa si B' nos coincide con B? Que tienes una cónica degenerada y tu cónica son dos rectas. Si tú pones 3 puntos alineados, ¿vale? Tú solamente puedes tener 3 puntos alineados en una cónica si la cónica es una degenerada y es o una recta o dos rectas. Entonces, técnicamente todo funciona, pero es innecesariamente raro. Entonces, vamos a dejarnos los corner cases para casos en los que lo hayamos hecho aposta. Bájate el punto B un poquito para que te queden simplemente un poquito separados, ¿vale? Vale. Venga, entonces, tenemos aquí nuestro problema y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir operando de manera completamente normal. ¿Qué tenemos aquí? El rayo B, el rayo A, el rayo A' y el rayo B'. Bueno, pues no tengo muchas combinaciones con las que trabajar, ¿no? AB',
BA' me determinan una recta AB a la que tiene que pertenecer el centro proyectivo. Y yo sé que este centro proyectivo, a su vez, tiene que pertenecer a T1. Con lo cual, si yo determino la recta AB, tengo directamente el centro proyectivo determinado. ¿Cómo determino AB? Pues como estaba diciendo, intersección entre B' y A. Ese punto de ahí es B' A. Ahora tengo que intersecar la recta B, que la voy a alargar por acá, con la recta A'. Y me he quedado sin ese color. Tengo que cambiar de azul porque el otro no llego a él y no me voy a andar levantando, ¿vale? Mala suerte. Alargo la recta A', ¿vale? Y determino ese punto BA'. ¿Cierto? ¿Vemos cómo no hay ningún problema? Bueno, pues esto me determina esta recta de acá, que es la recta AB. La intersección entre AB y T1, ese punto de ahí, es el centro proyectivo. Y la tangente que me están pidiendo es desde este centro proyectivo hasta V'. T2. Esto me termina el centro proyectivo y ahora lo que digo es T2 pertenece al centro proyectivo y obviamente también tiene que pertenecer a V'. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, pues me quedan 3 segundos. Nada, de hecho no. No me quedan 3 segundos. Cortamos aquí. Con esto terminamos. En la clase de mañana es posible que haga algo que técnicamente es avance de teoría, porque el problema de intersección de una cónica con una recta, cualquiera, en vez de una recta que pasa por el punto, es un problema que ya hemos visto y ya hemos resuelto. Entonces, a lo mejor haré el puntito extra en la clase de problemas de relacionar y ver que igual que todos estos problemas son problemas que ya hemos resuelto, fijaros que todos estos problemas de determinación de tangentes no son más que problemas de determinaciones de centros proyectivos o determinaciones de ejes proyectivos o determinaciones de homólogos de ejes. Mañana haremos trabajos de esos a cholos, mañana y pasado. Bueno, pues veremos también, probablemente, si me da tiempo, a ver cómo voy, que el problema de intersección de la cónica con una recta no es más que exactamente igual que el problema de la determinación de los dos puntos dobles de una serie de superpuestas. Entonces, pues a lo mejor avanzo ese poquito extra de teoría durante la clase de problemas, pero no voy a llegar a cónicas como series superpuestas, que eso lo empezaremos a ver el lunes. Si alguien tiene alguna duda antes de que cortemos. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Pues venga, cortamos la grabación.